Hola, buenas a todos y todas. Bueno, voy a pasar a comentar brevemente las dos técnicas que están más asociadas al servicio de medicina nuclear. Estas son el SPECT y el PET. Como ya sabemos, esto forma parte de un proyecto de innovación digital docente, que en realidad son dos proyectos, uno es para la formación del profesorado y otro es para la elaboración de guías de realidad mixta por parte de los alumnos. Y en esta primera eh, tanda de formativa se dan unas sesiones explicando brevemente todas las técnicas a los participantes. Como hemos dicho, vamos a hablar de las técnicas que están asociadas al servicio de medicina nuclear de un centro hospitalario y concretamente estas son el SPECT y el PET. Bueno, aquí tenemos un breve índice de los puntos que vamos a tratar a continuación. Para empezar, tenemos que saber que en el ámbito hospitalario, en los hospitales, podemos encontrar normalmente el servicio de radiodiagnóstico es una constante, suele estar presente en todos los centros hospitalarios, pero el de medicina nuclear, insisto, es otro servicio adicional y no siempre se encuentra en todos los centros hospitalarios. Hay grandes diferencias y por esto están separados. De hecho, el ciclo de imagen para el diagnóstico y medicina nuclear hasta 2014 era solo imagen para el diagnóstico, solo se trataba las técnicas que están vinculadas a radiodiagnóstico, que son las que hemos visto hasta ahora. Desde el 2014 ya se actualiza el Real Decreto de Título y se añade la medicina nuclear como dentro de las competencias que puede abarcar los técnicos formados, los técnicos superiores formados en este ciclo. Importante y grandes diferencias, pues que los equipos que se emplean en radiodiagnóstico son equipos que emiten y reciben en las radiaciones, o sea, ellos mismos a través de distintas técnicas, por ejemplo un tubo de rayos X en la radiografía convencional o en el TAC, o la resonancia magnética a través de bueno, un campo magnético, radiación magnética y radiación a través de radiofrecuencia, ¿vale? Por lo tanto, ellos generan esta radiación. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un equipo de una sala de radiología convencional, pues el tubo emite la radiación y hay unos receptores digitales o un chas en casos antiguos de películas donde se recibe esa radiación y se interpreta, se genera la imagen. En medicina nuclear no es así. En medicina nuclear solo tenemos detectores, equipos de detección, en los equipos simples, o sea, en los equipos puros, porque luego veremos que actualmente ya todos los equipos de medicina nuclear son equipos híbridos, es decir, contiene el propio equipo de medicina nuclear más normalmente un TAC, ¿vale? Una tomografía computarizada o también en casos excepcionales una resonancia. Pero bueno, el equipo en sentido estricto de la medicina nuclear, tanto el SPECT como el PET, no emiten radiaciones, ¿vale? Son solo detectores. En el gantry solo hay, o en el gantry o en las cabezas detectoras, solo hay una serie de paneles que van a detectar una radiación. ¿Y esta radiación de dónde proviene entonces? Pues de unas sustancias que vamos a llamar radiofármacos, radiotrazadores, que son administradas al paciente. Por lo tanto, el emisor realmente es el paciente al que se le ha administrado esta sustancia radiactiva. Como estamos diciendo, un radiofármaco o radiotrazador, lo veremos también, es una sustancia química que está marcada con un isótopo radiactivo. Por ejemplo, el más empleado en medicina nuclear pues suele ser el tecnecio 99 metaestable. Bueno, lo que más se utiliza en medicina nuclear y concretamente en el SPECT es este tipo, ¿vale? Estos isótopos tienen que cumplir una serie de características, ¿vale? Y concretamente en medicina nuclear se necesita que tengan directa o indirectamente una desintegración gamma. En el caso del PET, la otra técnica, ya veremos que es necesario que tengan primero una desintegración tipo beta, positrónico, beta positivo. Estos radiofármacos son empleados también con fines diagnósticos, que en nuestro caso, obtención de imágenes diagnósticas, también terapéuticos, ¿vale? Por ejemplo, a un paciente que sufra un hipertiroidismo, pues al final se le da una terapia metabólica con un yodo 131, por ejemplo, que desintegra en beta y en gamma y se le puede, al tiempo que se le está administrando la terapia, se le puede hacer un seguimiento diagnóstico porque el mismo radiofármaco que se le ha administrado para darle el tratamiento
nos sirve para generar imágenes en medicina nuclear. En este caso, perdonad, se llama, la técnica se llama teranóstica, perdón. Es decir, cuando un radiofármaco sirve para dar un tratamiento y al mismo tiempo el mismo radiofármaco, sin tener que administrar otro distinto o someterlo a radiación adicional, sirve para obtención de imágenes diagnósticas. De forma resumida y muy simplificada, podemos decir que la gamografía, que es lo mismo que decir un SPECT, ahora veremos unas particularidades, son isótopos, o sea, radiofármacos que van a desintegrar en gamma, ¿vale? Desintegración tipo gamma. Y el PET, por contra, vamos a utilizar radiofármacos que van a desintegrar en beta. Y esta beta, por un efecto, por una aniquilación que se llama positrónica, por el choque de este positrón con un electrón, va a emitir dos fotones gamma. Y en realidad, por tanto, podemos decir que las dos técnicas, el elemento de medida, donde son sensibles los detectores, son con los fotones gamma. Lo que pasa que en el PET previamente necesitamos una desintegración beta. Bueno, vamos a centrarnos primero en el SPECT, ¿vale? La gamografía, que también se le llama tomografía computarizada por emisión del fotón único, que de ahí derivan las siglas en inglés. Bueno, el equipo. La gamma cámara en sí, como estamos diciendo, van a consistir en solo en una serie de detectores, uno o dos. Lo más habitual ya es que haya dos detectores, ¿vale? Los de un detector pues, son muy antiguas y ya están muy en desuso. Vamos, si encontramos en alguna sala, en algún centro hospitalario alguna, es porque está a puntito de jubilarse. Y vamos a obtener dos tipos de imágenes con este equipo, con la gamma cámara. Vamos a obtener imágenes planas, el detector que es rectangular se va a posicionar sobre el paciente, ¿vale? Y vamos a obtener una imagen plana de esa emisión de radiofármaco en la zona que queremos estudiar. O un rastreo, es decir, este detector va a rastrear, se va a mover el detector a lo largo de toda la zona que acotemos sobre el paciente y vamos a obtener una imagen, pues eso, de rastreo de cuerpo por una zona del cuerpo. El SPECT, como ya decía, puede estar vinculado a una tomografía, una CT, una tomografía computarizada o una resonancia magnética, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de un equipo híbrido. El SPECT tiene las mismas características de una gamma cámara, ¿vale? O sea, tienen dos detectores normalmente ya y obtienen imágenes planas y rastreos, pero además vamos a poder obtener imágenes tomográficas, es decir, el SPECT está configurado de forma que estos detectores pueden rotar en 360 grados sobre el paciente. Por lo tanto, obtendremos luego por distintas composiciones una imagen volumétrica de la estructura a estudiar. Y como os decía, suele estar vinculada a equipos híbridos, es decir, a tomografía y resonancia magnética. Bueno, los principales estudios que vamos a realizar con esta técnica son de tipo musculoesquelético, cardiología, vascular y linfático, neumología, en pulmones principalmente, para ver si hay perfusión, se hace una doble prueba de perfusión-ventilación pulmonar, endocrinología y hepatobiliar esplénica, también del digestivo, nefrología, neurología, oncología, terapia metabólica, como estábamos diciendo, con aquellos radiofármacos que son teranósticos, o ya en intervención, en cirugía, ¿vale? A través de la sonda radioguiada o con otras aplicaciones como son las semillas de localización. ¿Qué parámetros vamos a configurar en un equipo SPECT, en una gamografía? Bueno, pues está claro que en función de la cinética del radiofármaco, de cómo se distribuye este radiofármaco o esta molécula marcada con un isótopo, pues vamos a obtener vamos a necesitar imágenes estáticas, es decir, vamos a contar cuántas desintegraciones se van a detectar en la zona de estudio de ese radiofármaco, o también se pueden hacer estudios dinámicos, es decir, se observa en tiempo real cómo se distribuye ese radiofármaco por una estructura en concreta. Para entendernos, un renograma, por ejemplo, un estudio de la función renal, cómo filtran, para saber cómo filtran los riñones, pues se administra un radiofármaco y bajo cámara se va estudiando esa dinámica de cómo filtra el riñón, cómo pasa la perirenal,
cómo baja por los uréteres, cómo llena el paciente vejiga e incluso cómo hace el vaciamiento de la vejiga. Eso sería un estudio dinámico y se acumulan por frame por segundo. O sea, se obtiene una serie de frames cada X segundos. Hay algunos estudios que se obtiene una imagen acumulada cada 10 segundos, o hay veces que el frame es cada 30 segundos. O sea, imágenes acumuladas durante 30 segundos configuran una imagen acumulativa, que es un frame, etc. Otro parámetro a tener en cuenta es la imagen final que vamos a obtener. Como hemos dicho, en las gamografías estáticas vamos a tener imágenes planares, ¿vale? En dos dimensiones, en un plano. Estas son las estáticas y los rastreos, como hemos dicho. O también ya en el SPECT, porque tiene dos brazos los detectores capaces de rotar 180 grados, o sea, por lo tanto vamos a obtener una circunferencia de 360 en total, vamos a obtener una imagen en 3D. O esta imagen 3D, si tenemos imágenes de stop and go, ¿vale? De parada y continuo, cada 3 grados o 6 grados, por ejemplo, la circunferencia, van a obtener una serie de imágenes de dos dimensiones que a través de computarización se van a poder conseguir unas reconstrucciones volumétricas en 3D. Además, las imágenes tomográficas, pues como para evitar que se produzcan artefactos de movimiento, depende de la zona de estudio, movimiento por parte del paciente o movimiento involuntario como pueden ser los propios cardíacos o derivados de la respiración, pues van a ser sincronizadas mediante la técnica de gated, con un electrocardiograma o por sensores a través de la respiración. Otro factor, otro parámetro que se tiene en cuenta es la elección del colimador, ¿vale? La elección del colimador, un colimador, a fin de cuentas, es un aparato, una estructura que va a servir como filtro para elegir aquellos elementos radiactivos que me son de interés, ¿vale? En este caso, que me pasen los fotones gamma, que hemos dicho, que son interesantes por el radiofármaco y que yo conozco que deben pasar. Los colimadores se configuran en función de tres parámetros fundamentales, ¿vale? En función de la energía, por lo tanto vamos a tener de alta, baja y media energía. En función de cómo se configuran los orificios de pasaje de estos colimadores, por lo tanto lo vamos a tener convergente, divergente o de orificios paralelos, que son los más habituales, o también en función de la relación inversamente proporcional de sensibilidad-resolución, ¿vale? A mayor resolución, menor sensibilidad, o a mayor sensibilidad que tenga el colimador, pues menor resolución espacial vamos a tener. Aquí os he apuntado los tres colimadores que más se emplean en los servicios de medicina nuclear, que suele ser uno de media energía de todo propósito, ¿vale? Que tiene una resolución espacial y una sensibilidad muy iguales, ¿vale? Muy compensadas, perdón. Luego los de baja energía y alta resolución, ¿vale? Por ejemplo, los que usamos con tecnecio en estudios que necesitamos una alta resolución, como pueden ser los SPECT cerebrales o los cardiológicos, ¿vale? O el pinhole, que es un tipo convergente concreto que se utiliza para estructuras muy pequeñas y muy focalizadas, como es el caso más extendido, es el tiroides. Como hemos dicho, otro parámetro es el número de detectores, el número de cabezas que va a tener esta gamografía. Lo habitual es que se tengan dos detectores, ¿vale? Ya digo, los TUN detectores están muy en desuso. Y estos pues, van a tener diversas configuraciones. Se pueden poner en H, uno enfrentado al otro, se pueden poner en I, ¿vale? Que yo les digo también en forma de libro, o en forma de L, uno horizontal y otro vertical para hacer diversos estudios. En función del estudio que se precise, pues va a estar esta configuración del detector. Luego la matriz. La matriz es cómo el ordenador va a compensar esta adquisición de desintegraciones y cómo los va a concentrar en puntos, en píxeles, en la imagen que se va a conformar finalmente. En los estudios dinámicos y tomográficos, dado que se adquiere una gran cantidad, un gran número de imágenes y de tiempo, en frames, hemos dicho, pues las matrices normales suelen ser de 64 por 64 píxeles o de 128 por 128, ¿vale? Siendo el más habitual, 64 por 64. Luego, para los estudios que hemos dicho estáticos, pues van a ser lo más habitual los de 556, o sea, 256 por 256, ¿vale? Píxeles. Y luego los rastreos,
¿vale? Pues suelen ser de 124 al cuerpo completo, o sea, todo lo que nos mida el paciente, siendo la longitud máxima de 2 metros con 10 centímetros. Luego hay otra serie de parámetros que es, por ejemplo, el zoom que se le quiere poner al detector. Lo habitual es poner el zoom 1 por ejemplo, en Pinhole se le pone 1 por un zoom de 1,5. O el tiempo, por ejemplo, que estamos esperando desde la administración del radiofármaco. No siempre se administra el radiofármaco y se adquiere la imagen. Hay estudios por la distribución, por la cinética de este radiofármaco, que hay que esperar unas cuantas horas o incluso 48 horas. ¿Vale? Y a esas imágenes se le llaman imágenes tardías. Hay estudios, por ejemplo, que necesitamos obtener una imagen precoz, o sea, sé, a las 2 horas, por ejemplo, de administrar radiofármaco y otra tardía, al día siguiente. O hay otras, por ejemplo, que en los estudios dinámicos principalmente necesitamos que la administración de este radiofármaco la realice el personal de enfermería bajo cámara, es decir, realizamos el estudio antes de la administración y estamos adquiriendo imagen durante la administración de este radiofármaco. Otros parámetros comunes al resto de estudios puede ser la posición del paciente, siendo el más habitual de cúbito supino. El paciente normalmente se acuesta en la mesa de estudio boca arriba. También las proyecciones, que suelen ser anteriores, posteriores, laterales y oblicuas, las más frecuentes. En el caso del rastreo, que hemos dicho que los detectores avanzan a lo largo de todo el paciente, está el parámetro de la velocidad. ¿A qué velocidad quiero que se mueva este detector por la superficie del paciente, que se mide en centímetros por segundo? Y luego, como hemos dicho, en las imágenes tomográficas también vamos a configurar el número de paradas que van a realizar los detectores en esa esfera de 360 grados, pero bueno, como son dos detectores, van a ser giros de 180. Entonces podemos configurar paradas cada 3 grados o cada 6 grados, siendo el más habitual cada 6 grados. Pasamos a hablar del PET. Hemos dicho, el PET viene de las siglas en inglés, tomografía por emisión de positrones, que hemos dicho que son los beta estos positivos, que también hemos adelantado antes que estos positrones, a través de un fenómeno físico que se llama la desintegración, la aniquilación electrónica, pues van a chocar con un electrón de la estructura del paciente, del tejido, y van a derivar en dos fotones. El equipo PET tenemos dos tipos principalmente, un PET analógico y un PET digital. Cada vez se están instalando más PET digitales. En el caso de uno de nuestros centros colaboradores, la Risaca, el PET digital se ha puesto en marcha hace escasos 2 meses. En enero de este año, del 2024, se han empezado a hacer los primeros estudios. Y luego, como hemos adelantado, y al igual que pasa con el SPECT, con la gamografía, pues vamos a obtener imágenes van a ser equipos con una instalación de un segundo equipo tomográfico o de resonancia magnética, ¿vale? Por lo tanto, siempre una imagen analógica o digital de PET va a ser fusionada, se va a solapar con una imagen de escáner, de una tomografía computarizada o de una resonancia magnética en los equipos más novedosos, más nuevos, y son verdaderamente caros. Bueno, aquí os he apuntado los principales estudios que están vinculados y relacionados con el PET, con la emisión de positrones. Están muy, por desgracia, muy relacionados a la oncología, ¿vale? Que la gran parte, la mayoría del peso de los estudios de los pacientes que vamos a tratar en el PET van a ser pacientes de tipo oncológico, ¿vale? Siendo el estudio estrella el estudio el análogo de la glucosa, ¿vale? La fluordesoxiglucosa, que, bueno, pues por esa afinidad que tienen las células tumorales en su captación, pues vamos a marcar flúor 18, el isótopo de flúor 18, lo vamos a marcar con esta molécula de flúor desoxiglucosa y, bueno, va a haber una mayor adquisición por parte de las células tumorales, aunque no haya cambios estructurales derivados del tumor, únicamente por ese cambio fisiológico el metabolismo celular de las estructuras tumorales, pues se va a ver una concentración, una hipercaptación de este radiofármaco en las estructuras de estudio. Y al igual que hablábamos con el SPECT, en el PET también se utiliza la terapia metabólica y se utilizan ciertos radiofármacos terapéuticos para aprovechar esa radiación metabólica que se le está administrando al paciente para hacer los estudios de seguimiento sin emitir una doble radiación.
Los principales parámetros de estudio que se van a obtener a partir del PET, pues del mismo modo, tenemos que saber cómo se comporta este radiofármaco, ¿vale? Entonces, en función de esto, pues se va a derivar un tiempo de espera en la sala de inyectados, que suele ir de 10 a 1 hora. En un cuarto, además es un cuarto muy específico el que hay en el PET, son individuales y se le somete al paciente en zonas bueno, muy tenues de luz para evitar cualquier tipo de excitación neuronal, y que no haya falsos positivos por hipermetabolismo derivado de nerviosismo, ¿vale? De estado de nerviosismo. Hay una inmensa variedad de radiofármacos y de hecho la técnica normalmente avanza no por el avance tecnológico, sino por el avance que hay en el desarrollo de estos radiofármacos. Hay también otro factor a tener en cuenta es la actividad que tiene este radiofármaco, ¿vale? Lo vamos a medir en milicurios o megabecquerelios, y es un parámetro que se tiene que anotar siempre cuando se hace un estudio y se personaliza en el software. Es decir, qué radiofármaco y qué actividad y a qué hora se le ha administrado el mismo. Luego también datos intrínsecos del paciente, va a ser la talla y el peso de este, ¿vale? Porque van a condicionar el sub, que va a ser un factor de acumulación natural de este radiofármaco, porque a fin de cuentas, como hemos dicho, la glucosa, pues todas las células adquieren glucosa, ¿vale? En función del metabolismo que tenga un perfil tipo de paciente, pues esa acumulación basal metabólica normal, pues va a ser de un tipo u otro. Por eso es necesario siempre conocer la talla y el peso del paciente. Y otro es el volumen que tiene este paciente, aunque la talla y el peso nos va a condicionar mucho este factor, pero normalmente los estudios tienen tres variables, que es un paciente de tipo normal, un paciente pediátrico o un paciente XXL de gran volumen. Por eso, porque también afecta en el sub. Otros parámetros generales es, como hemos dicho, la posición del paciente, que al igual que en la gamma es de cúbito supino. Entrada, pues siempre la cabeza va por delante normalmente, hay muy poquitos casos en que cambia esta variable. Y la región anatómica que se va a estudiar, que normalmente se hace un cuerpo completo estándar, que es desde el plano axial orbital hasta el primer tercio proximal del fémur, o cuerpo completo, que es pues por encima de 2 centímetros por encima de la calota hasta el final de los miembros inferiores por debajo del pie, ¿vale? Eso sería un cuerpo completo. Aunque ya digo, el cuerpo completo estándar es justo debajo de la órbita ocular, y hasta el primer tercio proximal del fémur. Bueno, la secuencia de adquisición de una imagen de PET es característica también porque primero se hace el TAC y después se prosigue con el PET. Al contrario pasa con el SPECT, que no lo hemos comentado. En el SPECT primero se adquiere la imagen gamagráfica y después se termina realizando la imagen, el escáner, ¿vale? O resonancia magnética en caso de que sea con resonancia, pero bueno, lo habitual es que sea un escáner, ¿vale? En el PET ocurre justo al contrario. Primero se va a adquirir la imagen tomográfica del TAC, del escáner, y después se va a realizar la imagen PET. Y con esta secuencia, primero se va a generar, igual que se hace en un TAC, en un escáner convencional, primero vamos a obtener el scout o el topograma o el subview del paciente, y con esto vamos a obtener el field of view. Vamos a ajustar en 3 ventanas, depende de la parte que se estudie, pero vamos a tener 3 ventanas de TAC. Vamos a tener una ventana ósea, una ventana pulmón y una ventana tejidos, ¿vale? Por ejemplo, si es un tórax, pues vamos a tener estas 3 densidades. Por lo tanto, vamos a tener que ajustar las ventanas a estas 3 necesidades del paciente. Una vez que hemos ajustado el field of view, arrancamos el estudio y se van a hacer, como hemos dicho, primero la tomografía en las tres densidades que hemos configurado, 3 o 2, depende de la zona de estudio, pero bueno, lo habitual es que sean las 3 densidades tomográficas, y después el equipo va a proseguir con el estudio PET, que se va a configurar en unos camas, marcos o cunas, que cada sitio lo llaman de una manera, que vienen determinados por el ancho de los detectores, ¿vale? En función de la cantidad del tamaño de la zona de estudio del paciente, pues tendremos un número de camas. Por ejemplo, para tener un cráneo y un cuello, pues con una cama o 2 camas es más que suficiente, ¿correcto? Pero para hacer un cuerpo completo, pues igual precisamos unas 10 camas, unos 10 marcos. Y más o menos el tiempo que se tarda en cada uno de estos paquetes, de estos bloques, suelen ser 1 minuto y medio, 90 segundos por cada uno de ellos.
Y al final, pues vamos a obtener siempre en el PET una reconstrucción final, ¿vale? Tenemos un ZTAC, que es una imagen PET fusión, donde se ha corregido la atenuación de la detección por estas densidades detectadas durante el TAC, ¿vale? Entonces el equipo va a decir, oye, aquí me han llegado pocos fotones gamma que hemos dicho, y es porque hay una estructura ósea como puede ser la columna o como puede ser una pala ilíaca o lo que sea, ¿vale? Entonces va a corregir ese déficit de detección porque se sabe que hay una estructura ósea delante, ¿vale? Y al final se van a obtener, igual que en la gamma, unas imágenes de fusión. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya quedado claro. Ahí tenéis mis datos para cualquier duda que tengáis, pues la pueda resolver. Un saludo.